Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este espacio virtual de Florida Universitaria. En esta jornada titulada Florida Orienta, diseñando el futuro, tiene como propósito realmente lo que es proporcionar una visión mucho más específica, ¿vale?, de lo que son las opciones profesionales del sector, en este caso de la educación. ¿Vale? Yo soy Miriam. ¿Vale? Soy del departamento de atención al futuro estudiante. Después dejaremos también incluso mi contacto, pues tenéis otra serie de dudas que no sean sobre lo que vamos a tratar en la charla. Y hoy nos acompañan Sandra Molines, ¿vale?, que es doctora en psicología y experta en patios, profesora de grado de infantil y de primaria de aquí de Florida Universitaria. Y también Silvia, que es una exalumna nuestra, que nos va a contar su experiencia y que además ahora mismo, después de haber estudiado con nosotros, trabaja en una escuela concertada. Comentarles que vamos a grabar, ¿vale?, todo lo que vamos a, evidentemente todo va a ser grabado, y que al final de la charla abriremos un espacio para resolver todas las dudas que puedan pues, tener acerca del sector de la educación y la docencia. ¿Vale? Iniciamos. Muy bien. Bueno, pues como ha contado la compañera, yo soy docente en el grado de Educación Infantil y Primaria, imparto una asignatura que se llama Psicología de la Educación, que está en los 2 grados, y voy a contaros, he preparado un PowerPoint para contaros en líneas generales qué aspectos destacaría yo de estar estudiando aquí en Florida, y no obstante, os invito a que si cualquiera de la información que os doy, queréis profundizar en ella, que a través del chat podáis lanzar alguna pregunta o incluso después ponerse en contacto a través de los correos electrónicos para profundizar más. Entonces, ahora abrimos el PowerPoint y así vamos siguiendo lo que sería el guión de mi intervención. Un momentito. Muy bien. Perfecto. Vale, ¿qué características diferencian Florida Universitaria de, pienso yo, otras realidades, otros centros de formación, etcétera? En nuestro caso, tenemos una metodología absolutamente dinámica y práctica. Y con esto de dinámica y práctica, lo que quiero decir es que está adaptada constantemente a las necesidades de los coles. Estamos en contacto directo con los centros educativos y la universidad, de hecho, en muchos de los cursos, muchas asignaturas, tratan de resolver problemas reales que los centros, de alguna manera, nos comunican. Potenciamos también el espíritu de iniciativa y la capacidad de trabajo en equipo. Pensamos que las habilidades personales, las capacidades individuales son lo más importante, porque la ciencia viene a decirnos que una persona puede tener muchísimos conocimientos y faltarle muchas otras habilidades que son las que está demandando actualmente el mercado de trabajo y con ello los centros de formación, los centros educativos. A partir de ahí, trabajamos bajo un sistema de desarrollo competencial. ¿Qué significa esto? Significa que no, tradicionalmente la educación ha concedido más valor o solo le ha concedido valor a los conocimientos. Es decir, tú demostrabas que tú sabías hacer una cosa porque te plantaban un examen, en ese examen mostrabas conocimientos, eso era una nota y a partir de ahí se te presuponía un saber hacer. Sin embargo, nos damos cuenta que los conocimientos son una parte de las competencias. Como veis en el PowerPoint, en el recuadro azul pone conocimientos, habilidades y actitudes. Las personas somos competentes en un área y con ello en una profesión cuando, por supuesto, tenemos unos conocimientos teóricos y nos hemos aproximado a lo que está diciendo la ciencia respecto de los mismos. Cuando tenemos la capacidad de poner esos conocimientos en la práctica, porque si yo saco 10 en un examen de inglés, pero después resulta que no soy capaz de mantener una conversación telefónica o una conversación de tú a tú en inglés, ¿de qué ha servido ese 10 en un examen? Es decir, las habilidades son el demostrar tú en la práctica que esos conocimientos verdaderamente sabes hacerlos útiles. Y por otra parte, si yo saco un 10 en un examen de inglés, después resulta que sí que tengo la capacidad de mantener una conversación telefónica en inglés, pero no tengo unas actitudes, un saber hacer, un establecer una comunicación a través de la comunicación verbal, de la no verbal adecuada, tampoco son válidos los campos anteriores. Entonces, es decir que si yo tuviera que
Es decir, cuál es el acento que pone de relieve o cuál es nuestra variable diferenciadora o aquello que tiene mayor valor añadido de estudiar en Florida Universitaria es nuestro sistema de desarrollo de las competencias. En nuestro caso, el alumnado le concedemos igual de importancia a que tenga unos conocimientos, a que esos conocimientos los sepa validar a través de la práctica y también al desarrollo competencial, al desarrollo actitudinal. Es decir, que se sepan relacionar y que tengan unas buenas actitudes demostrando todos esos conocimientos. A partir de ahí, ¿cómo formalizamos en la práctica todo esto? A través del trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos nos permite fusionar todas las asignaturas de una titulación. La ciencia nos dice que nuestro cerebro aprende de manera relacional, es decir, no aprendo un área totalmente independiente de la otra o la aprendo peor. Entonces, el trabajo por proyecto nos permite vincular a todas las asignaturas de un grado y hay proyectos a lo largo de los 4 cursos que tiene la titulación y esos proyectos siempre son muy próximos a las necesidades de los centros reales. Todas las asignaturas colaboran en la construcción de un proyecto. Después, cuando vayamos a las escuelas y trabajemos en educación infantil o educación primaria, los coles más innovadores también trabajan por proyectos. Y entonces queremos que nuestras metodologías en la universidad sirvan como ejemplo real de lo que después se va a demandar al profesorado en centros educativos. Trabajamos también por equipos. Disculpa, Ana, es que tenemos un problema con el PPT y no se está viendo, ¿vale? Igualmente, como lo estás diciendo. Perfecto. Aquí. Vale. Un segundito. Sí, un momentito. ¿Ahora? Perfecto. Vale, disculpa. Muy bien, pues como os comentaba, trabajamos por proyectos, trabajamos en equipos. Aleatoriamente asignamos desde el principio de curso equipos para desarrollar estos proyectos. Cada año los equipos cambian. Esto al principio genera ciertas reticencias porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué tengo que trabajar yo con tal persona que realmente no tenemos nada en común? Y nos gusta decir que el día de mañana, cuando tú vayas a un centro educativo, tú no decides con qué equipo de maestros o maestras te vas a relacionar o te tienes que coordinar porque estáis tutorizando el mismo curso. Y entonces, principalmente las variables actitudinales se desarrollan en este sentido, trabajando con todo tipo de personas que tienen más o menos características similares a las tuyas, pero que verdaderamente es un campo muy potente para desarrollar actitudes. Decir que rompemos con esto de que trabajar por equipos comporta presentar trabajos en donde todo el equipo tiene la misma nota. Tenemos todo un sistema de evaluación que implica la coevaluación y que permite que una persona dentro de un equipo pueda obtener un 9 en una asignatura, vaya por caso, y otra persona de ese mismo equipo tiene un 5, un 4 o incluso, yo qué sé, queda fuera del equipo porque no trabaja a la altura que se le pide. Entonces, tenemos un sistema de evaluación muy complicado, pero en el que participa también todo el profesorado y en el que nos coordinamos a través de la persona que tutoriza ese grupo o esa clase y que permite, como bien os digo, romper con esto de el mismo reparto de notas para la presentación de los trabajos en común. Dichos trabajos por proyectos, que son proyectos maravillosos, se exponen frente a un tribunal en el mes de diciembre y en el mes de mayo. Estos tribunales son espacios públicos, pueden venir las familias, los novios, las novias, no sé, es verdad porque como sentimos tanto orgullo a los resultados finales de estos proyectos, son abiertos, cualquier persona puede venir y ver esas exposiciones frente a tribunales. Desde el primer curso le damos mucha importancia a las exposiciones frente a un tribunal porque al final es un hito que cuando tú quieres presentarte a una oposición tienes que hacerlo muy bien frente a un tribunal. Tienes que saber vender tu programación didáctica, tus conocimientos. Entonces, es una experiencia que estamos trabajando desde el inicio. Y decir que los proyectos que desarrollamos están vinculados completamente con el mundo real. No nos sirve una formación universitaria o unos conocimientos que son puramente teóricos y que después no van a tener ningún aterrizaje en el mundo real. Decir que como ejemplo os he expuesto aquí pósters. Si veis aquí tenemos, por ejemplo, 3 pósters diferentes que son el resultado, aquí tenemos 2 más, son el resultado de los equipos de primer curso de magisterio de infantil y de primaria. El proyecto que desarrollan en primer curso se llama Soñar una escuela.
Y para la realización de ese proyecto colaboran, como antes os comentaba, todas las asignaturas. Entonces, aunque a lo mejor no sé si llega a verse con el póster, pero tiene que tener la capacidad de sintetizar a través de una imagen, a través de un eslogan, a través de una frase, todos los conocimientos que hay detrás de todas las asignaturas. El póster es una expresión gráfica de la escuela que sueña cada equipo. Y es muy chulo el hecho de que tú puedes tener en clase 8 pósters, las personas han recibido las mismas asignaturas, el mismo profesorado, el mismo sistema de evaluación, pero cada equipo ha trasladado de una manera particular y totalmente diferenciadora aquella escuela que ha soñado. Entonces, al final acaban produciendo escuelas muy distintas y forma parte de nuestro modelo educativo el que tengamos la capacidad de desarrollar la creatividad y la innovación individual y los talentos individuales que tiene cada persona, que muchas veces los sistemas educativos lo que hacen es homogeneizar a individuos, y creo que nuestro modelo educativo sí que permite la libre expresión de las particularidades, de la individualidad de cada cual. Bueno, pues la exposición de estos pósters es lo que hacemos en el mes de diciembre o en el mes de junio, y como os he dicho antes, exponen frente a un tribunal formado por 3 profes que evalúan su capacidad de comunicación y su capacidad de haber sintetizado los conocimientos de las diferentes asignaturas. Para hacer estos pósters y llegar a crear la escuela que se sueña, previamente todo el alumnado ha tenido que explorar su propia infancia. Es decir, ¿qué infancia he tenido yo que me ha permitido construirme como la persona que soy hoy en día y que va a sentar las bases del futuro o la futuro profesional que seré en un futuro y como maestra o maestro? Entonces, todo este es un proceso muy bonito que permite también una autoexploración muy interesante, individual, de todo el alumnado que está estudiando el grado, y a partir de ahí expresarlo en este material gráfico. Más características de la titulación. Pues os voy a poner un ejemplo del semestre que llevamos actualmente y cómo lo hemos hecho este año en primero. Invitamos en muchas ocasiones a centros reales que pensamos son característicos o innovadores en algún ámbito, y vienen aquí y paramos las clases. Oye, tenemos un modelo de escuela maravilloso que son las escuelas infantiles Ninos, que tienen un proyecto detrás que está estudiado, que han hecho una exploración para brindar una calidad de la educación 0-3 impresionante. Entonces vamos a invitar a la asesora pedagógica de los mismos y que nos hable de cómo se hacen allí las cosas. Entonces paramos las clases y nos vamos al salón de actos a escuchar a esta persona porque consideramos que lo que nos va a decir es muy interesante y que al final ese conocimiento va a afectar a todas las materias del grado. También invitamos hace poco a 2 escuelas. Nuestra escuela comarcal es una escuela cooperativa y por eso tiene unas características muy particulares que la hacen diferente a las demás, y a una escuela que es una comunidad de aprendizaje que se llama Escuela Pública TEI Víctor Global. Son 2 centros educativos con una idiosincrasia absolutamente distinta, pero que por ello es muy enriquecedor para todo el alumnado que en un futuro va a terminar trabajando en escuelas también pues, con características muy distintas. Por ejemplo, por hablaros de ejemplos reales, en mi asignatura, que se llama Psicología de la Educación, en octubre estuvieron desarrollando prácticas coeducativas que tuvieron la oportunidad de llevarlas a cabo a un centro real. Es decir, salimos de la clase y aquello que construimos con cierto carácter teórico después lo vamos a experimentar en un cole real. Y veremos si realmente las actividades que hemos propuesto han llegado al alumnado de infantil o de primaria, y los coles reales y profesorado real evalúa el trabajo que está haciendo el alumnado. También ahora en enero, en las últimas clases que nos quedan del grado, mi alumnado y mi asignatura hemos visto la importancia que tiene el movimiento y la actividad física como aspecto que correlaciona con el aprendizaje. Es decir, la ciencia nos viene a decir que se aprende más y mejor en movimiento que de forma sedentaria. Entonces, el alumnado ha preparado toda una serie de actividades que tienen que ver con los descansos activos y que no solo las hemos preparado teóricamente, sino que las iremos a experimentar en centros reales. Considero que eso es una variable importantísima de nuestro modelo educativo, la vinculación que tenemos con trabajar con coles reales. No solo porque es una carrera muy práctica y tiene prácticas desde el primer curso, de hecho, entre enero y febrero, como os digo en el PowerPoint, ya hay 13 días de prácticas, sino porque las asignaturas también resuelven
su desarrollo de competencias con experiencias prácticas. Decir que hay talleres transversales a lo largo de todo el año. Si vemos que hay una persona muy experta en una materia que pasa por aquí, la captamos inmediatamente, la llevamos a la universidad y nos da un taller o nos da una ponencia, un seminario. Decir que cuando observamos que el alumnado en el grado tiene especiales dificultades en algún área, como puede ser durante mucho tiempo los idiomas han sido una traba, mucha gente le tenía miedos, cada vez hay más exigencia a nivel de títulos, pues inmediatamente desdoblamos los grupos para que la ratio sea menor. Si somos 40 personas en clase, pues oye, vemos que en inglés hay dificultades, pues 20 y 20. O vemos que en valenciano, es decir, cualquier materia o conocimiento que vemos que pueda tener una vulnerabilidad para el alumnado, inmediatamente nos ponemos manos a la acción y reducimos los grupos. Y decir que por nuestro propio modelo de desarrollo competencial hacemos evaluación continua. No permitiríamos que una persona se juegue toda una asignatura a un examen final, porque eso iría en contra de lo que he explicado al inicio de mi intervención cuando he dicho que valoramos muchísimo las actitudes que se demuestran en el aula. Las actitudes son muy difíciles de demostrar en un examen teórico y por eso todas las asignaturas, el examen teórico vale un tanto por cien de la asignatura, pero no te lo cojas todo a un examen, por supuesto. Cuando hablamos de salidas profesionales de la titulación, tanto del grado de infantil como de primaria, pues la mayoría de personas que estudian estos grados, la mayoría de ellas cuando finalicen la carrera probablemente estén interesadas en opositar, porque la mayoría de centros educativos que hay o la salida profesional más grande es la de trabajar en una escuela, tanto una escuela pública como una escuela concertada. Tanto es así que en el último año de carrera nos centramos mucho también en impartir formación en salidas profesionales. Les damos talleres de oposiciones que se les va a pedir, también formamos a nuestro alumnado en las salidas profesionales que se pueda encontrar en el ámbito privado o concertado, hacemos talleres de currículum, videocurrículum, entrevistas de trabajo, es decir, abrimos el campo y el abanico extensamente porque hay personas que querrán opositar, pero hay otras muchas que no. También una de las salidas profesionales que puede haber en la titulación es el trabajar en escuelas de personas adultas para alfabetizar porque necesitan sacarse un certificado de escolaridad o porque no conocen nuestro idioma y entonces tenemos que abrirnos al proceso de alfabetización, etc. Se puede trabajar también en centros de acogida, en centros penitenciarios con peques o demás organismos de carácter social a través de fundaciones, etc. También hay personas que la carrera de magisterio les puede abrir campos a creadoras de contenido de muchos niveles, como por ejemplo materiales pedagógicos, como libros, revistas. Tenemos alumnado hoy en día, y yo creo que es una salida que cada vez exploran más, que escribe libros, escribe cuentos y viene aquí, los presenta y los conocemos y nos da mucha alegría, nos da como la imagen de que hemos conseguido también desarrollar habilidades que tienen que ver con la creatividad y la innovación. También tenemos personas muy expertas en creación de páginas web, de materiales pedagógicos. Otra salida laboral sería pues trabajo en empresas que ofrecen servicios a centros educativos. Por ejemplo, yo que salgo mucho de los centros veo empresas de comedores escolares que están dirigidas por personas que han estudiado magisterio y que en su día no van a acabar esa salida, pero acaban trabajando allí. O también he visto personas que estaban en departamentos de recursos humanos de grandes empresas y habían estudiado magisterio, pero después se especializaron posteriormente en ese sentido. Decir que al igual que la carrera de magisterio de infantil es generalista, no tiene especialidades, la carrera de magisterio de primaria sí que tiene especialidades. Entonces yo después, a partir de tercero, puedo elegir un itinerario que tiene que ver más con idiomas o con dificultades de aprendizaje, audición y lenguaje, o con educación física, deporte. Es decir, tiene diferentes especialidades. Y, por supuesto, intentamos que a lo largo de la carrera todo el alumnado tenga alguna experiencia internacional. Es decir, que se vaya de Erasmus. Actualmente tenemos alumnado haciendo semestres enteros en todas las partes del mundo porque han decidido hacer las prácticas allí o pasar un semestre. Tenemos colaboración, les ayudamos, hacen el trabajo fin de grado exactamente igual, etcétera. Tener una experiencia en el extranjero te abre mucho las puertas, no solo la mente, sino te abre mucho las puertas y también te ayuda a desarrollar otro tipo de competencias.
A colación de esto, Sandra, perdona, teníamos una pregunta precisamente del tema de trabajar en el extranjero y el Erasmus, ¿vale? Bueno, recordad que durante toda la charla podéis ir haciendo preguntas que luego iremos contestando, pero ya que has sacado el tema, comentarles, que existe un departamento que se llama el OIC, que es de orientación y inserción laboral, ¿vale? Y profesional, y luego también un departamento de relaciones internacionales, el cual pues siempre estará pues apoyando a todo el alumnado que quiera en un momento dado poder hacer esos tipos de becas o incluso trabajar. Sí, de hecho recomendamos las prácticas, por ejemplo, prácticas de tercero o de cuarto, son prácticas totalmente recomendables para hacer en el extranjero. Claro. Yo recuerdo un año que acompañé a unas alumnas, porque estaba en un proyecto a Nuremberg, en Alemania, hicieron las prácticas de tercero allí, justo les salió trabajo, se quedaron trabajando todo el verano allí en escuelas de verano y vinieron aquí y habían hecho prácticas en escuelas Montessori, que es una modalidad pues que en Alemania hay mucha escuela Montessori, aquí no hay tanta, Claro. habían adquirido una experiencia impresionante, el ICE habían abierto en el idioma, es decir, que la cantidad de conocimientos que tenían se podían multiplicar por el hecho de estar en el extranjero. Y Claro. siempre les animamos, es decir, estamos toda la carrera, yo creo que hay un discurso así transversal en todas las aulas, tenéis que salir fuera, tenéis que hacer alguna experiencia internacional, porque a nivel personal te va a reportar verás diferentes metodologías y creo que en ese sentido hay veces que hay muchas personas que tienen miedos, pero lo recomendamos absolutamente. También decir que el tema de las especialidades, hay personas que dicen, ay, es que yo estoy entre dos especialidades, a mí me gusta mucho educación física, pero sé que la especialidad que más me va a abrir las puertas para trabajar en un cole concertado es el inglés. Pues decir que se pueden hacer varias especialidades también. De hecho, inglés es una especialidad que tiene mucha salida, pero cada vez más pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, es decir, tener la capacidad de trabajar con alumnado que tiene especiales dificultades de aprendizaje, cada vez más hay peques en ese sentido y también son menciones que se llaman así, menciones muy demandadas y que dan también mucho valor añadido al currículum. Y se pueden hacer 2 menciones a la vez. Decir ya para finalizar mi parte que considero que también en Florida ofrecemos un tren muy interesante que es el doble grado, la simultaneidad. Es decir, mientras estás estudiando un grado, educación infantil o educación primaria, a partir de segundo curso poder iniciar el otro grado. Montamos unos horarios adaptados a todas aquellas personas que quieren optar por esa vía, hacer los 2 grados. Esto te permitiría en 4 años obtener un grado y en 5 años, si subes al tren desde segundo, tener los 2 grados. Y considero que es una oportunidad muy interesante porque hay personas que se han decantado por un magisterio, pero valoraban los 2, porque hay personas que tenían muy claro que querían ser maestras de primaria, pero casualidades, a través de una actividad, de una asignatura o lo que sea, se han visto en un tercero de infantil, en un segundo de infantil y han dicho, wow, pues también me gusta esta experiencia y no era una opción en un primer momento. Y entonces facilitamos, a través de los horarios, de nuestras metodologías y de todo el sistema que tenemos organizado, poder hacer la simultaneidad. Decir que para trabajar en escuelas concertadas es muy interesante porque una escuela, tener a una persona que puede abarcar ese amplio abanico de clases, de llevar grupos, de tener la contratada, la verdad es que te hace mucho más empleable tener el doble grado que tener solo una titulación. Comentar ya que has hablado del tema de la simultaneidad, lo hacemos a partir del segundo también para que ese primer año haya ese primer contacto con lo que es pues, la universidad, para saber un poco también, pues también al final es un esfuerzo extra, ya que tienes que tener más asignaturas. Con lo cual, lo que pasa es que es verdad que es como un perfil para una empresa privada o es mucho más interesante porque pues es muy interesante. Igualmente, cualquier duda que tengáis sobre este aspecto, podéis luego comentarlo también en las preguntas o incluso llamarnos directamente a los teléfonos de información. ¿Vale? Muy bien, yo creo que por mi parte ya he terminado, pero en cualquier momento si queréis... Sí, ahora como vamos a
a pasar después a las preguntas. Si luego tenemos que retomar algún tema sobre el orden todo, pasamos con Silvia. Cuento un poco mi experiencia. Claro. A ver, yo vengo de una realidad un poco diferente porque no soy la típica estudiante de 18 años que no ha parado de estudiar hasta que entra en un grado. Yo he trabajado en muchos sectores y un día decidí ponerme a estudiar porque lo había dejado de joven y empecé de cero y nada, pues tenía muchísimos miedos, pensaba que me iba a costar mucho, y bueno, me ha costado mucho esfuerzo, pero sí que es verdad que cuando llegué aquí, lo que más agradezco fue el trato de los profesores y las profesoras conmigo. En un principio pensaba que era conmigo, no es que me pensara especial, pero sí como tenía tantos miedos, pensaba que se habían dado cuenta y que me trataban muy bien, el calor recibido. Sí que es verdad que a la larga me di cuenta que es el tipo de profesorado que trabaja en esta universidad, porque he estado en institutos, he estado en otros sitios y la verdad que no recibí el mismo trato que aquí. Es un modelo que está adaptado a todas las realidades y a todos los tipos de aprendizaje, porque cada persona aprendemos de una manera diferente. Se hace desde que naces hasta que envejeces. O sea, cada uno tenemos unas habilidades y hay gente muy teórica, gente muy práctica. Y este tipo de metodología está adaptada a todas esas realidades. Tengas 45 como tenía yo entonces o tengas 18, porque al final las personas aprendemos de la misma manera desde que nacemos, y entonces se adapta a todas esas realidades, no a todas las edades, sino a todas las realidades. Y eso es una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo del tiempo, que al final todos los que entrábamos aquí éramos especiales y a todos nos trataban como realmente necesitábamos, cubrían nuestras necesidades según éramos de una manera o de otra. Como ha dicho Sandra, que se trabaja mucho por proyectos y por equipos, allí se ve mucho. Yo recuerdo mucho, estabas hablando y me he acordado mucho de la escuela que soñé, porque ya hace tiempo de eso, pero la verdad es que me encantó ese proyecto porque sufrí mucho, porque encima yo era una persona ya adulta, con las cosas muy claras, que llegaba a mi casa y cada cuarto de hora que tenía lo aprovechaba para estudiar y luego estaba con gente de 18, 19 que no estaba en mi realidad, pero sí que es verdad que aprendes a trabajar en un equipo real, porque al final, cuando sales al mundo laboral, es así. Tienes gente que no, cada uno somos de una manera y tienes que adaptarte a la gente con la que trabajas. Y a mí ese proyecto en concreto me encantó mucho. Y es verdad que sí, es curioso ver cómo de cada asignatura está metida en ese proyecto que al final realmente hubiéramos podido montar una escuela. O sea, porque es que lo haces todo. Eliges si quieres ser pública, si quieres que sea concertada, o sea, lo eliges todo. Cómo se va a llamar, dónde va a estar ubicada, qué tipo de metodología vas a utilizar. Entonces, a mí ese proyecto me encantó. Yo hubiera montado mi colegio si hubiera tenido dinero, porque a mí eso me encantó. Después, a ver, los aprendizajes, ya, como ha dicho Sandra también, se adaptan perfectamente al mundo real. Yo me acuerdo mucho de un proyecto que hicimos porque creo que hay un año que no se hacían prácticas, creo que el segundo. Vale, y como no hay prácticas, te sacan al mundo real. Y está guay porque a nosotros, por ejemplo, nos llevaron a un cole, a un CAES en Valencia, y enfrente del CAES había montado como una escuela de adultos, el mismo colegio, con las familias de los nenes y las nenas del cole. Entonces, había un grupo de mujeres de etnia gitana que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, nuestro proyecto se basó en que aprendieran a leer y escribir. Y fue súper bonito y muy gratificante cuando ves que aprenden realmente
a leer, a escribir, a sumar, a restar, o sea, porque no sabían. Claro. Y entonces para mí ese proyecto también fue muy bonito, muy gratificante. Y luego mantenimos el contacto con ellas y todo, y no sé, estuvo muy chulo también. Y al final está basado en una realidad, porque tuvimos que hacer material adaptado a ellas para que aprendieran a leer y escribir. Estabais siendo maestras. Sí, éramos maestras en segundo, es que fue muy fuerte, a mí me gustó mucho. Y luego, pues nada, estoy trabajando ya en un cole concertado y ahora que estoy trabajando me doy cuenta que todo lo que he aprendido me ha servido de mucho, porque encima, aparte de la teoría que me han dado, he vivido cómo aprendemos de maneras diferentes y luego en el aula la realidad es esa. O sea, yo tengo 23 nenes y nenas que cada uno es de una manera diferente y al final nos tenemos que adaptar a esa realidad. Y yo lo he vivido como alumna y veo que todo lo que he aprendido me está sirviendo hoy todavía. Todavía me acuerdo de cosas, de explicaciones que me han dado y de todo lo que he aprendido en el aula y lo estoy poniendo en práctica. Después, bueno, me doy cuenta también que era un grupo de profesores y profesoras actualizado, porque veías que a lo mejor veías a mucha gente que estaba o sacándose el doctorado o en un curso, no sé, venían. Veo que hay un horario para ellos también muy flexible en el sentido que puedan ir creciendo de manera profesional, porque eso luego va a repercutir en las aulas con el alumnado. Y de verdad se veía, porque al final yo venía de otra realidad, yo estuve en un instituto público haciendo primero el grado, ahí el ciclo formativo. Porque tú vienes también del ciclo formativo. Claro, yo vengo del ciclo formativo. De educación infantil. Sí, yo empecé ya mayor desde cero, graduado, acceso a ciclos, hice el ciclo, todo por lo público. Y la verdad es que me he encontrado de todo, ¿vale? Gente muy dinámica también. Pero sí que es verdad que no es el mismo trato. Yo pasé aquí y yo descubrí un mundo diferente. Porque, yo qué sé, yo decía, es que yo me encontré como en casa, no sé, y yo tenía nenes también pequeños, entonces, no sé, era gente muy comprensiva, gente que aceptaba que si yo un día no podía venir porque tenía al nene, una vez tuve un examen y estuve con el nene enfermo y la maestra se cansó de decirme que tranquila, que eso se recupera, que si no, que yo iba muy bien, que no pasaba nada. No sé, te dan esa tranquilidad de decir, bueno, no puedo dejar mi vida de lado, es que al final era todo un poco, no sé, deciros también pues que las ratios son más pequeñas que en la pública y es verdad que nos dividían si había dificultades en alguna asignatura. Entonces se nota mucho, no es lo mismo ser 40 en una clase que 150. Cuando terminas, yo me acuerdo mucho de Javier, que me enseñó a hacer un currículum que no sabía. Y nos orientan un poco así, pues para que veas todas esas realidades que has dicho tú, que no hace falta que yo vuelva a decir, que no, cuando estudias magisterio no solo puedes ser maestra. Hay muchas opciones que yo, por ejemplo, no veía hasta que vine aquí y me las explicaron. No sé qué más decir, no sé. Si queréis, ¿Qué más contar? Si me queréis preguntar. Están pasando ya alguna pregunta, ¿vale? Nos preguntan, por ejemplo, que para los que están haciendo bachillerato, qué asignatura, o sea, a ver, que por qué elegir este sector de la docencia. Tiene entre este y otro, es verdad que, y eso ya no lo dice la pregunta, lo digo yo, es verdad que muchas veces es una carrera que la gente a lo mejor elige un poco por descarte, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esta pregunta va a enfocar un poco del por qué, ¿no? O sea, porque realmente porque no puedo tener esa tan gente que la tiene, que tenemos abogado de mí. Sí. Pero es verdad que solo es una carrera que por horario, por tal, ¿no? Un poco esto. Y nos preguntan un poco esto. ¿Tú qué nos podrías comentar?
Es que es una carrera muy chula. Yo Ahora, yo vengo de psicología, no digo, ostras, que a mi psicología también me gustó mucho. Sí, pero psicología, por ejemplo, era ya algo pensándolo ahora, ¿no? Era algo como muy especializado. Lo chulo que tiene Magisterio es que es una carrera muy generalista. Te enseña a mirar el mundo con ojos de niño o de niña. Y todo el mundo hemos sido niño o niña. Entonces, creo que es una carrera preciosa porque tiene asignaturas que te abren al mundo. Creo que también te ayuda a aprender más sobre ti, ¿vale? A volver a, no sé, a hacer un ejercicio de introspección, pero es que está muy chula. Y yo qué sé, es que asignatura dices, estructura social y educación. ¿Esto qué es? Pues esto es una asignatura que te ayuda a entender que el barrio donde o el lugar en el que naces condiciona tu vida, tu ambiente, que después resulta que no tiene nada que ver trabajar en una escuela que está en un barrio, no sé, pues a las afueras de una ciudad, que un barrio en el centro donde van familias que socioeconómicamente, no sé, creo que es una carrera muy chula. Y además es un sector en el que es un trabajo que diariamente nunca es igual. Es muy bonito. Menos rutinario. Menos rutinario es imposible al final. Trabajo Yo de creo que veces. quizá la gente que no nos dedicamos a la docencia, Sí. una de las cosas que nos pueda llegar a agobiar de un trabajo durante mucho tiempo es que sea siempre rutinario y siempre igual. Sin embargo, esto quizá es una de las cosas. ¿Sabéis que no hay rutina? Yo quiero terminar con la falsa presunción de que se tienen muchas vacaciones, mucho tiempo libre, porque es irreal, se trabaja muchísimo. En los centros educativos, yo digo, la persona que menos trabaja en un centro educativo es que trabaja mucho, mucho, mucho. Pues, y se consumen muchas energías, que decir, que energías hay que tener bastantes, aunque también es verdad que responde a personas que a lo mejor les gusta más el liderar el grupo, pueden ser docentes de un gran grupo, o hay personas que les gusta más el trato individualizado. Si tú estudias la mención de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, te vas a ver muchas veces con que tú vas a tener que hacer adaptaciones a personas concretas, aunque estés dentro de un grupo, a personas concretas. Pero considero que es una carrera muy, muy bonita. La verdad es que sí. Vamos a ver, porque creo que también nos estaban comentando otro alumno de segundo de bachiller, que qué asignaturas les indicaríais reforzar si quieren hacer refuerzo incansable en idiomas. ¿Vale? Porque es que te abre las puertas al mundo. Porque te va a permitir salir al extranjero, aparte de que las asignaturas de inglés para maestros o maestras la vas a tener mucho más fácil, reforzar muchísimo si se estudia aquí el tema del valenciano, ¿vale? Porque están pidiendo cada vez el nivel de exigencia y los títulos que se piden son mayores. Entonces yo como conocimiento transversal diría que los idiomas, independientemente que después se elija magisterio o no, es un... Y luego también, si no me equivoco, Sandra, también hay algunas asignaturas que ya, por ejemplo, se imparten en diferentes idiomas. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, educación física. Hay varias, nos dimos cuenta que para capacitar en mayor medida y porque lo pedía el mercado de trabajo, el tema de los idiomas, y entonces incorporamos asignaturas que se dan en inglés. Por supuesto, con la adaptación, con el nivel, y con el acompañamiento necesario, pero desde el primero hay asignaturas que se imparten. Ciencias, creo. Sí, ciencias o yo recuerdo. Y luego en los colegios se destacó que luego en los coles sí que se dan esas asignaturas en ese idioma. ¿No? Claro, porque hay asignaturas en valenciano, otras en inglés. El sistema plurilingüe. Sí. Instaurado, sí. Sí. Por ejemplo, mis hijos dan educación física en inglés y arte. Normalmente son esas asignaturas. Sí, por ejemplo. Vale, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más. A ver, con respecto... hay muchas preguntas, ahora lo comentaremos, con respecto al proceso de admisión, todo esto, que esto al final queríamos que fuera estuviese un poco más enfocado a lo que era el sector de docencia y además un poco también pues qué salidas profesionales tenía. Sin embargo, luego nosotros os invitamos de hecho a que vengáis a cualquier jornada de puertas abiertas o que os pongáis en contacto con nosotras para que nosotras sí que os explicamos un poco más detalladamente e incluso para cada caso concreto el tema de becas, el tema de accesos, el tema de todos estos temas. ¿Vale? Vamos a ver si hay alguna pregunta que
quizá, a ver, vale, el tema del bachillerato tecnológico. Vale, también hay un par de preguntas sobre esto. Me comentan que si pueden tener dificultades si hacen el bachillerato tecnológico a la hora de hacer esta carrera. Para nada. Es decir, es una carrera, de hecho tenemos gente que viene de ciclos formativos, del ciclo formativo de educación física, de ciclos formativos muchas veces que no tienen así ninguna, y de bachiller. En principio no tienen especiales dificultades en ningún sentido. Hemos tenido alumnado de videojuegos, el ciclo formativo de videojuegos, que al principio dices, bueno, esto es muy tecnológico. Digo, pues si es la bomba, tener magisterio y tener videojuegos, claro, porque sí. puedes hacer unas clases súper dinámicas utilizando nuevas tecnologías, la gamificación. Creo que le da valor añadido. Hemos tenido gente de arquitectura, gente que estudió arquitectura en su día, que de repente se cansó de ese sector y dijo, es que yo lo que siempre he querido ser maestro o maestra, y se han metido a hacer la carrera. Claro. En ese sentido no hay ningún problema. Bueno, pues no sé si queréis decir alguna cosita más. Yo quería decir que como es tan de verdad todo lo que hemos dicho aquí, que invito a cualquier persona a venir un día a vivir un día de estudiante. Es decir, que cualquier persona se puede poner en contacto y decir, oye, yo tengo un miércoles libre, me gustaría vivir un día en la universidad y en una clase de magisterio. Pues seguro que, vamos, las puertas abiertas, probablemente si viniera vería gente en las aulas trabajando en su historia, montando su programa, muy poco tiempo de clase presencial, y vería profesorado dando vueltas por los equipos, resolviendo dudas, mucho material totalmente actualizado en plataforma, el alumnado consultándolo. Es decir, no vería la típica clase de universidad que muchas veces tenemos en nuestro sistema de creencias, pero que estáis todos invitados e invitadas a pasar un día en la universidad. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, yo le agradezco muchísimo a Silvia por su testimonio, por supuesto muchísimo a Sandra y a todos vosotros.